Vamos con los prismas. Los prismas son poliedros que tienen dos bases iguales, y sus caras laterales están formadas por paralelogramos. Tendríamos que recordar lo que vimos hace unos días sobre los paralelogramos, ¿de acuerdo? No creo que haga falta ya a estas alturas recordar lo que era un paralelogramo. Bien, estas imágenes que tenéis aquí, todos son prismas, aunque parezca una piscina de estas desmontables que te venden por ahí, para ponerla en la terraza, ¿verdad? Son prismas. ¿Por qué son prismas? Porque tienen dos bases y porque sus caras laterales son paralelogramos. Si os fijáis, los polígonos rojos son las bases, los polígonos amarillos son las caras laterales, ¿de acuerdo? Dos bases, caras formadas por paralelogramos, tenemos un prisma. Importante, me estoy fijando en las bases, no me estoy fijando en cómo son todas sus caras entre sí, me estoy fijando en las bases. Por eso tengo el concepto prisma o concepto pirámide. Partes que tiene un prisma, pues prácticamente lo vimos en el vídeo anterior cuando hablábamos de todos los elementos de un poliedro. Tienen bases, en este caso tiene dos bases, la base superior y la base inferior. Tienen aristas, que son la unión de las caras, el pliegue en el papel de por donde doblo yo para darle forma, caras laterales y vértices. ¿Cómo puedo yo construir un prisma? Pues si construir un cilindro era fácil, construir un prisma es todavía más sencillo. ¿Qué me va a hacer falta? Pues volvemos otra vez a lo que vimos antes. Necesito saber un poco las figuras geométricas que quiero construir. El prisma puede tener de base cualquier polígono. El polígono más pequeño, ya vimos en el tema anterior, que era el triángulo, pero una base de un prisma puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, un hexágono, un heptágono, octógono, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabiendo qué es lo que quiero hacer, simplemente se trata de ir uniendo figuras geométricas. ¿Qué voy a necesitar para empezar? Pues dos polígonos iguales, en este caso sería dos triángulos equiláteros iguales para formar las bases. ¿Qué necesitaré? Distintos paralelogramos para formar las caras laterales. ¿Cuántos? Pues los mismos que lados tenga la base. Si la base de este prisma es un triángulo, necesitaré 3 rectángulos para poder cerrarlo. Si fuera un cuadrado, pues necesitaría 4. Si fuera un pentágono, necesitaría 5. ¿De acuerdo? Recordar que las pestañas es por donde yo echo el pegamento y que eso no se recorta nunca porque si no, no tengo dónde echar el pegamento y poder cerrarlo. Importante, al igual que vimos con el cilindro, la altura de mi prisma puede ser la que yo quiera, pero la anchura de las caras laterales tiene que coincidir con la base del triángulo. En este caso, como es un triángulo equilátero, en el lado tiene que coincidir con la longitud del lado del triángulo, de forma que coincida rectángulo y triángulo con la misma anchura, para poder así hacer los pliegues y que cierre perfectamente. Si no, sería imposible cerrarlo, ¿de acuerdo? Igual que el otro, igual que el cilindro, las mismas consideraciones. Seguimos. Hemos visto los prismas y ahora nos vamos con las pirámides. ¿Veis? Esto es un edificio, no es otro montaje, esto es un edificio con forma de pirámide, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre el prisma y la pirámide? Pues la pirámide solo tiene una base y sus caras no están formadas por paralelogramos, sino que están formadas por triángulos, ¿de acuerdo? Al igual que ocurre con los prismas, la base de la pirámide puede ser cualquier polígono, puede ser un pentágono, un hexágono, un triángulo, un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Insisto, nos estamos fijando en cómo son las bases, por eso hablamos de prismas y de pirámides, porque me fijo en las bases. ¿Partes que tiene una pirámide? Pues exactamente muy parecido a lo que vimos anteriormente.
las aristas, las caras laterales, los vértices, la base y la parte superior de la pirámide, que recibe el nombre de cúspide. Esto ya lo vimos el año pasado, acordaros, la cúspide. ¿Cómo se construye una pirámide? Pues se construye igual que hemos construido antes un prisma. Necesito saber qué polígono voy a utilizar yo para la base, y en función de ese polígono que use de base necesitaré el mismo número de caras que lados tenga. Como esto es un triángulo, necesito 3 caras. Si fuera un cuadrado, necesitaría 4 triángulos para formar las caras laterales. Como siempre, las pestañas para echarle el pegamento y poder cerrarlo. ¿De acuerdo? Un polígono que forma la base, tantos triángulos de lado como tenga la base para formar las caras laterales, no cortar las pestañas. Importante, lo hemos visto antes, aquí ocurre exactamente igual. La base del triángulo que forma la cara lateral tiene que tener el mismo tamaño que el lado del triángulo que forma en este caso la base o el cuadrado, ¿vale? El polígono, la medida de la base tiene que coincidir con la base del triángulo para que pueda cerrar. La altura es indiferente, puedo hacerla del tamaño que yo quiera, en función del papel, la cartulina, etcétera, como siempre. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, pues vamos a ir terminando nuestro esquema. Cuerpos redondos, cilindro, cono y esfera, poliedros, según sus bases, prismas y pirámides, según sus caras, hemos dicho que vamos a tener poliedros regulares o poliedros irregulares que veremos en el próximo vídeo. Pues venga chicos, gracias.